con la intención de compartir, para mí, uno de los temas más relevantes, a la vez que prácticos, que nos muestra la palabra de Dios. El título de la presentación de esta mañana, de la prédica, de la enseñanza, es, como dice acá, el poder de la lengua. Y digo uno de los temas tratados en la palabra de Dios con muchísimo detalle, como ningún otro miembro del cuerpo, por lo que significa su utilización. Ya lo van a ver ustedes, de lo importante que es conocer esto y, de alguna manera, hacernos responsables de esto que la palabra de Dios nos muestra. Voy a empezar con una especie de conclusión, en virtud de que, o en razón de que, probablemente gran parte, si no la totalidad, del sufrimiento humano que experimentamos y que vemos, tiene que ver con esto que vamos a compartir esta mañana. Ya la palabra de Dios nos dice, como lo ven ahí ustedes, en Proverbios, capítulo 18, versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La primera parte de este versículo es bastante clara, ¿no? En la lengua hay poder para matar y hay poder para vivificar. La segunda parte del versículo es un poquito más controversial, más raro, en virtud de que dice, y el que la ama comerá de sus frutos. Podríamos pensar que esta idea del que la ama tiene que ver con su uso, su utilización y cómo la utilizamos. Pero el fruto surge toda vez que ha habido una semilla. No hay fruto sin semilla. En otras palabras, la idea de que nos vamos a alimentar de su fruto tiene que ver, viendo la palabra de Dios en general, con esta idea de que conforme a con qué la alimentemos la lengua, qué le demos a esa lengua, es lo que la lengua va a producir como fruto, y de eso nos vamos a alimentar. Un fruto que puede ser muerte, que de fruto tiene poco, ¿no? Aunque no, puede haber frutos que son amargos. Inclusive puede haber algunos frutos de aquellos que conocen cuando están en zonas inhóspitas o en el bosque que pueden ser venenosos, aunque pareciera un fruto. Quiere decir que si nos corremos de pensar que el fruto, lo que surge es solamente algo grato, sino que el fruto es la consecuencia de la semilla, en el final este versículo nos está diciendo que conforme a la relación que tengamos con nuestra lengua, lo que le demos a ella y de lo cual se alimente es lo que va a generar, y de eso vamos a vivir. El mundo hoy está comiendo de sus frutos, de la utilización de la lengua, de la civilización, de la especie y especialmente de sus líderes. Cuando nosotros tenemos una guerra Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania, en el siglo XXI, con una manera de hacer guerra con la mentalidad del siglo XIX, cuando nosotros tenemos una crisis en Medio Oriente con lo que hizo Hamás el 7 de octubre en Israel, la represalia de Israel, que se metió Irán ahora y que está otros países ahí dando vuelta. ¿De dónde surge todo eso? ¿Qué es eso? Eso es el fruto de la utilización de la lengua de los líderes, de las naciones, que hace que nosotros hoy estemos consumiendo en el siglo XXI las guerras que estamos consumiendo. Entonces, lo primero que quería compartir con ustedes era que en la lengua hay poder, interpretado el poder como hacer que las cosas pasen, para hacer que las cosas pasen. Ahí en Santiago, capítulo 3, versículo 2, dice Santiago,
porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Este versículo nos introduce a un tratado que realiza Santiago, que lo vamos a ver ahora en detalle, el tratado de la lengua. Esto es la consideración en detalle de qué es esto de la lengua, que allá por Proverbios nos dijo, en esa lengua hay poder para dar vida y para matar. Santiago dice que nosotros, todos, ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, o sea, proviniendo desde la lengua, este es varón perfecto. Esa palabra perfecto es una incómoda traducción porque no existe la perfección. El único perfecto es Dios. Dios no aspira de que vos y yo seamos perfectos. Entonces, la noción de perfección en la Biblia para el comportamiento nuestro, humano, cristiano, nunca es la noción de perfección que no tenga error, que no tenga mácula, que no tenga algún desvío. En virtud de que, si así fuese, contradice un montón de lugares de la palabra de Dios de que hablan de manera diferente. La Biblia dice, por empezar, que todos pecamos. Y que cuando pecamos, esto es errarle al centro, vayamos al Señor. Porque Él es el que va a tomar cuidado de nosotros, porque gracias a su sangre nosotros podemos tener perdón de pecados. Entonces sería contradictorio que por un lado la Biblia hable de que seas una mujer o un hombre perfecto. Esa no es una buena traducción. Una buena traducción la plantea la Biblia de la traducción del lenguaje actual, cuando para Santiago 3:2 dice, todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Madura. Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Sí la Biblia habla de una especie de camino de madurez. Sí la Biblia, como dice acá, nos dice en Santiago 3:2, que habla de madurez, según la traducción del lenguaje actual, y después nos invita a caminar el camino de madurez. Y eso es más claro porque en la misma traducción del lenguaje actual, en Hebreos 6:1, habla de que hay un momento en nuestro comportamiento cristiano que nosotros nos acercamos a Cristo y empezamos a tratar con los rudimentos del cristianismo. ¿Qué es el rudimento? Las cosas rudimentales, básicas. La salvación, que es por gracia, no por obras. El perdón de pecados para salvación. El tema de la obra redentora de Jesús. Hay una cantidad de cosas que son básicas en lo que podríamos dar en llamar la teología de base. Pero hay un momento, dice la palabra de Dios, que empezamos nosotros los cristianos a necesitar madurar. Algo así como que en un momento nosotros entramos en un camino de conocimiento, de descubrimiento, de salvación para vida eterna, gracias a la obra redentora de Jesús, pero en un momento hay que ir por un camino, hay como una bifurcación, donde a mí no me alcanza ya con seguir pensando y hablando y tratando mi vida cristiana desde la salvación para vida eterna, porque eso ya está. Si yo sigo dando vueltas en eso solamente, empiezo a caer en los aspectos básicos del cristianismo y a no madurar. Y la Biblia dice, hay un momento donde nosotros necesitamos madurar. No con la vista puesta en la perfección. Ese es un juego perdido antes de jugarse. El juego que sí podemos jugar y ganar, porque los juegos que juegues en tu vida es para ganarlos. No juegues juegos que están o ya ganados, o juegos que por más que los juegues ya están perdidos. Hay que jugar juegos que se puedan ganar. La perfección es un juego perdido antes de jugarse. El único perfecto es Dios. En su perfección es capaz de tratar con nuestra imperfección. Para que alguien trate con nuestra imperfección tiene que ser perfecto. Nadie puede en su imperfección tratar con algo imperfecto. ¿Me siguen? Ahora, desde su perfección, desde su amor, desde su compasión, desde su perdón, desde su presciencia, longanimidad, omnipotencia,
Él puede tratar con nuestra imperfección. Pero no es que simplemente dice, yo soy perfecto, ustedes son imperfectos, yo trato con su imperfección. No, yo trato con su imperfección, pero la responsabilidad de ustedes es la madurez. Es madurar. ¿Cuándo yo me podría dar cuenta que estoy madurando? En el contexto de lo que venimos hablando, de la lengua, de las palabras, es cuando la manera en que yo hablo hoy no es la misma que hablaba hace un año, o 2, o 3, o 10 cuando conocí al Señor. Si yo, por ejemplo, esta mosca está muy interesada en el tema de la lengua, no sé por qué, porque no tiene lengua, pero está queriendo escuchar de cerca, ¿bien? Bueno, entonces, si yo sigo usando las mismas palabras, si vos seguís usando las mismas palabras que hace 5 años, 10, cuando conociste al Señor, si en tu lenguaje sigue habiendo inseguridad, insatisfacción, incompletud, miedo, evidentemente eso es un indicio de que no hay madurez. Ahora, si en tu palabra, en tu lenguaje, en tu boca, empieza a haber otra manera de hablar, ahí se empieza a ver la madurez. La lengua, queridas hermanas, queridos hermanos, la lengua es uno de los indicadores más importantes respecto a nuestra madurez humana y espiritual, a nuestra madurez cristiana. Y esa es la invitación en relación a este tema. Vamos a leer, vamos a usar 2 técnicas hoy de trabajo. La primera técnica va a ser leer el tratado de Santiago en el capítulo 3 sobre la lengua humana. Vamos a leer juntos estos 12 versículos y después vamos a trabajar algunos aspectos de cada uno de esos versículos. Vamos a disfrutar juntos esta lectura. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Y mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella, vamos a ver una de las grandes paradojas que nos muestra la Biblia, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Versículo 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué hemos hecho recién? Hemos leído los 12 versículos como técnica de aprehensión del mensaje. Es bueno que ustedes en sus prácticas cotidianas, cuando leen la Biblia, hagan el ejercicio de primero leer de corrido un salmo, por ejemplo, y después hacer lo que vamos a hacer ahora. Vamos a volver al texto, pero nos vamos a detener en algunos aspectos de cada uno de los versículos. ¿Cuáles son los lugares donde hay que detenerse? Para eso no hay una respuesta única. Porque conforme a tu necesidad, conforme a tu sabiduría, conforme a tu búsqueda, conforme a un montón de cosas, va a ser el Espíritu Santo el que te va a guiar a dónde prestar atención. En qué palabras, en qué idea. Eso es lo maravilloso de meditar en la palabra de Dios. Que meditamos con la guía del autor. Lo que vamos a hacer ahora es volver a leer esto. Yo puse en negrita algunas cosas resaltadas que vamos a trabajar.
Y obviamente en lo que les estoy diciendo, el énfasis que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver, como dice acá, con su tratado de la lengua humana de Santiago. Vamos a ir versículo por versículo y voy a enfatizar algunas cosas. Dice acá, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En principio uno podría pensar que esto se refiere a los maestros, a aquellos que enseñamos la Biblia. Sí, es así. Los que tenemos el llamado de maestros, los que tenemos la responsabilidad, estamos ante lo que la Biblia llama la posible doble condenación. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser juzgados por muchas cosas. Por lo que enseñamos, con qué intención, para qué. Si lo hicimos para que la gente se maraville de lo inteligente que somos y lo buenos que somos, y entonces nos aplaudan y nos den una manito en la espalda, como muchos líderes cristianos buscan cuando se suben a los púlpitos, que la gente piense mejor de ellos, en vez de que la gente piense mejor de sí mismo. Cuando uno está acá, la búsqueda no es que la gente piense mejor del que está acá. La búsqueda es que la gente piense mejor de sí mismos en relación con Dios. Vamos a ser juzgados en la intención, quiero decir con esto. Vamos a ser juzgados en la coherencia entre lo que enseñamos y lo que vivimos. Vamos a ser juzgados en la claridad desde las Escrituras de lo que presentamos y no de la claridad que nosotros le ponemos a las Escrituras. Hay veces que hay maestros que hacen decirle a la Biblia cosas que la Biblia no dice. No dice. Pero le dan vuelta, la retuercen para que diga lo que ellos creen de esa situación. Entonces, es cierto que se refiere a los maestros, pero quiero decirles algo. Se refiere no solo a los maestros que tienen el llamamiento o que tienen el don ministerial. Los profetas van a ser juzgados por otra cosa, los pastores van a ser juzgados por otra cosa, los evangelistas van a ser juzgados por otra cosa, y así cada ministerio va a ser juzgado. Uno de los juicios más estrictos y rigurosos que va a haber algún día delante del Señor es el juicio de los maestros. Pero no se refiere solo a eso. Se refiere a cualquiera de ustedes, o mí, de mi caso, mío, en referencia a cuando en relación con otras personas nos constituimos como en maestros. Algo así como, no, lo que vos tenés que hacer, Víctor, ¿sabés qué es? Lo que vos tenés que hacer, María, ¿sabés qué es? Lo que vos tenés que hacer, Candelaria, ¿sabés qué es? Cuando empezamos a constituirnos en maestros que aconsejan al resto de cómo es la vida y cómo ser perfectos cuando ellos no lo son. Entonces el contexto es mucho más amplio que simplemente el ministerio. También te toca a vos, también me toca a mí. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Dos cosas que quiero distinguir acá. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. En la Biblia, cuando se usa la palabra todos, hay dos tipos de categorías de todos. Todos sin excepción, todos con distinción. Yo puedo decir, todos los que están acá, sin excepción, todos los que están acá con la distinción de los chicos. Yo puedo decir ahora, nos reunimos todos afuera, pero los chicos no. Entonces es un todo distinguiendo los adultos de los chicos. ¿Lo ven? La Biblia habla de un todo sin excepción alguna y todos con distinción. Esta palabra todos acá es todo sin ningún tipo de distinción. Todos, sin excepción, sin ningún tipo de distinción. No hacemos ninguna distinción. Todos los que estamos acá ofendemos muchas veces. ¿O no? ¿O no? Y la ofensa a la cual se dirige el Tratado de Santiago no es la ofensa de que llegué tarde a una reunión, la ofensa de que te miré mal. La ofensa es más directa. Es la ofensa mediante el vehículo de la palabra, o sea, del uso de la lengua. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Saben que no es perfecto, ya lo hemos considerado, la idea es maduro. Claro, la persona que no necesita la ofensa está hablando de un rasgo de madurez de las personas. Es como si yo me acerco a ella y para tener una conversación le grito. En una conversación. Mi pregunta es,
¿Por qué creen que ustedes que yo le tendría que gritar a ella? Yo le grito a ella porque no puedo conversar con ella en un mismo plano vocal, en una misma, llamemos si quieren, amperaje. Entonces, como tengo el punto de vista de que ella solamente me va a hacer caso, me va a obedecer y va a entender lo que digo, porque le grito, levanto la voz y le grito. ¿Por qué le grito? Porque no puedo hablar normalmente como dos seres humanos. ¿Por qué lo ofendo a Juan? Lo ofendo porque no puedo tener un trato con él de respeto. Entonces, como no tengo un trato de respeto, lo ofendo para movilizarlo a él, para lograr que él se dé cuenta de algo que no se está dando cuenta. No voy a levantar la voz, pero le voy a decir a Juan, mientras que a ella le pego el grito, a Juan solamente le digo, ¿sabes qué pasa, Juan? Que vos sos un inútil, hermano. No grité, pero lo acabo de destruir. Lo acabo de herir, lo acabo de ofender. ¿Qué dice Santiago? Todos ofendemos de palabra. Todos. Y no solo ofendemos al otro, sino nos ofendemos a nosotros mismos. Cuando yo digo, yo para esto no sirvo, soy de madera, ¿qué estoy haciendo? Me estoy ofendiendo a sí mismo. No, yo con este tratamiento no voy a poder, ¿eh? No, aquel sí, ¿viste? Porque aquel... Yo no, yo para esto nací, para esto me voy a morir. Todos ofendemos, pero cuando empezamos a darnos cuenta que hay una posibilidad de no ir por ese camino, es que estamos en el camino de la madurez. Y aparte, cuando empezamos a tratar con la lengua, la Biblia nos está adelantando que podemos empezar a tratar con todo el resto del cuerpo. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Versículo 3, dice acá. Miren, se había quedado el 2. Bueno, ¿lo digo de nuevo? No, lo agarraron, ¿no? Y es la cosa esta entre que sale acá, que no sale allá. 3, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. En el Tratado Santiago mete a los caballos. ¿Vieron lo que son los caballos? ¿Un caballo cuánto puede pesar? Mediano. ¿300 kilos? Quizá puede ir a 400, más grande. 300, 400 kilos. Con un freno en la boca chiquitito, que es un palito con dos cositas, que con dos riendas. Santiago hace un pensamiento metafórico y dice, mirá vos, un caballo que pesa 400 kilos, nosotros con una cosa chiquitita, con un freno, podemos hacer que vaya para donde nosotros queremos. Qué interesante. Pero no se queda solamente con el tema del animal. Miren lo que dice acá. Mirad también, ¿no? Es como que se enganchó Santiago. Dice, che, los caballos, mira una nave. Y en esa época las naves no eran muy grandes. Imagínate hoy un crucero, un transatlántico. 11 pisos de altura tienen. Y se aplica el mismo principio. Mirad también las naves. Aunque tan grandes, y me imagino, ¿no? Tan grande en esa época. Que tan grande sería quizás largo como este salón. Hoy un crucero tiene 280 metros de largo, 3 cuadras. 3 cuadras. ¿Un portaaviones? Para que tengan 50 aviones, 30 helicópteros, 2.000 personas. Un crucero lleva arriba cerca de 7.000, 8.000 personas. ¿Qué estaría viendo él para que diga grandes en esa época, no? Mirad también las naves, aunque tan grandes, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Vieron que el timón, uno tiene la idea que el timón es eso, ¿no? Que maneja. En esa época, claro, estaban los timones. Pero también se lo llama timón a lo que va en la cola, que es esto que hace así. Se refiere a esto, ¿no? No al timón este. De hecho, en los barcos modernos de hoy no hay timón. Es un joystick. O sea, el barco se maneja con esto. Aún así se podría aplicar más, ¿no? Porque en esa época el timón era así de grande, eran tres, vení, Juan, vamos a doblar. Y tenían que doblar. Ahora un pibe con un joystick hace así, ¿el barco qué hace? Se mueve. Se aplica más todavía. Que hubiese sabido Santiago lo que estaba diciendo, ¿no es cierto? Con un pequeño timón va a donde el que las gobierna quiere. 5. Así también, ahora me quiero meter en el tema que me interesa, la lengua es un miembro pequeño. Oh, no. Hagan así, miren. El timón de su vida. Ahí está. Es un miembro pequeño. No estoy hablando de la pata, de la bocha. No estoy hablando del pecho. Estoy hablando de la lengua. Saca la lengua, a ver.
Tenés ahí, chiquitito, mira. ¿Ves? Una lengua, chiquitito, dice Santiago. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Me encanta cuando dice, se jacta de grandes cosas, ¿no? Porque es como si yo fuera para allá y mi lengua va para allá. O sea, como que mi lengua tiene autonomía, hace lo que quiere cuando quiere. Claro, cuando empezás a considerar su comportamiento, pues sí, tiene autonomía. ¿Acaso nunca te pasó que una persona viene y te dice, discúlpame, Juan, yo no te quise decir lo que te dije? ¿Y quién fue? La lengua. ¿No te pasó eso? No, discúlpame, no quise decirte eso, ¿pero quién lo dijo? La lengua. ¿Viste la lengua que tengo? Es una desgraciada, hace lo que quiere. Es más, yo quiero ser de River y la lengua dice, dale, dale. Es la lengua, yo quiero ser de River, ¿viste? Con la franja, pero no, la lengua, vamos, ¿no, Esteban? No, mira, me hace así, Esteban. Claro, la lengua de él es lo mismo que la mía. Y después se juntan 50.000 lenguas, dale, pero todos esos quieren ser de River en el fondo. Bueno, cuán grande incendio va a decir, enciende, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Así es la lengua. Dice, versículo 6, ¿no? Sí. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Guarda con esto. La lengua inflama y es inflamada. O sea que a menos que nosotros consideremos seriamente el contrato que vamos a desarrollar con nuestra lengua, contrato con nuestra lengua, la lengua solita, si anda por ahí suelta, dice la Biblia, va a ser inflamada y va a inflamar. Va a generar fuegos que empiezan chiquititos y pueden encender bosques. Es como dice aquel proverbio, ¿no? Sembrá vientos y vas a cosechar tempestades. Sembrá vientos con la palabra y vas a cosechar tempestades. Versículo 7 dice, versículo 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido dominado por la naturaleza humana. O sea, los hombres nos podemos jactar hoy, los seres humanos, la especie, los hombres y las mujeres, nos podemos jactar de que hemos dominado la naturaleza. Pareciera, ponele. Después cuando aparece un tsunami, cuando hay los temporales, cuando hay los huracanes, nos preguntamos esto, ¿no? Pero ponele, vamos tirando. Dice, nos podemos jactar de que dominamos la naturaleza, a los aves, a los bichos, a los pájaros, a la vaca, al caballo, a los animales. No hay ningún animal que nos complique la vida hoy. Salvo que te agarre por sorpresa una víbora, que te agarre por sorpresa, no sé, pero no te complican la vida. Aún así, con las cosas de la naturaleza y los efectos de la naturaleza generan estragos, pero seguimos acá. Quiere decir que podría terminar diciéndose, más o menos la tenemos clara. Ahora, donde no la tenemos clara, versículo 8, donde no la tenemos clara, parece ser que es en el tema de la lengua. ¿Por qué? Porque mientras que ha sido domada la naturaleza por la naturaleza humana, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Versículo 9. Con ella, y esto es increíble lo que vamos a hacer, a ver, con ella bendecimos al Dios y Padre. Dios Padre Todopoderoso, te bendecimos, te alabamos en esta mañana. ¿Viste el tarado lo que hizo afuera con el auto cuando salió? ¿Quién decís? El tarado aquel, ni lo quiero nombrar. Salió, no sé, seguía la alabanza, ya había terminado la alabanza, levantó las manos y cuando levantó las manos me chocó el auto. Gil de goma. Bueno, Ale, pero ¿qué? Nuevo el auto. Lo acabo de traer el auto. No pone atención, no cuida la relación, el hermano. Lo hice pomada. O sea, con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que chocan los autos. No, que están hechos a la semejanza de Dios. ¿Cómo puede ser? Bueno, eso es un rasgo de inmadurez.
Pero no termina ahí Santiago. De una misma boca proceden bendición y maldición. Dios, te agradecemos porque bendecís nuestra vida, nuestra casa y nuestro ministerio. Y la inflación y la gran flauta. Que con esta inflación nos vamos a morir todos. Vos vas a la fuente y agarrás un agua fresquita por el calor que hace y al mismo tiempo te sale, qué sé yo, algo amargo. Te sale jengibre, por ejemplo. Pero el jengibre, puro. Con un té está bueno. No podés sacar de la misma fuente agua dulce y agua amarga. Versículo 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? No, ¿no es cierto? No, ¿no es cierto? No. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, ¿me pueden explicar, dice Santiago, ¿me pueden explicar cómo puede ser que si una fuente no puede dar agua salada y dulce, una higuera no puede dar tomate y higos, cómo puede ser que de la misma lengua salga bendición y maldición? ¡Qué cosa fenomenológica!, ¿no? Así somos los seres humanos. Así somos los seres humanos. Y entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Maduren. Dios no nos dio una lengua para maldecir. Dios nos dio una lengua para bendecir. Dios no nos dio una lengua para traer muerte. Dios nos dio una lengua para traer vida. Entonces ustedes se estarán preguntando, ¿de dónde carancho salió esto y cómo llegamos a esto? Las consecuencias de la caída del hombre en su origen. El Adán original no tenía agua amarga y salada. El Adán original no bendecía y maldecía. El Adán original era bendición y agua dulce. Era edificación, era vida. Un día, descuidó su corazón y alimentó su interioridad con algo que enfermó, entre otras cosas, su lengua. Y una de las primeras cosas que se manifestó que su corazón se había enfermado y afectó su lengua es cuando le dijo a Dios, entre otras cosas, la mujer que me diste, ella es la culpable. Y ahí produce el cisma más importante de la humanidad, de la civilización, en ese caso entre el hombre y la mujer. Lo primero que hizo, usó su lengua para culpar. Imagínense, chicas, ustedes en el lugar de Eva, cómo se sintieron ese día. Cuando hasta ese momento todo era te quiero, te amo, estoy agradecido a Dios porque esté acá, no era bueno que yo esté solo, viniste vos, gracias a Dios. Y otro día, ella es la culpable. Santiago dice, no puede ser, pero quiero decirles algo, lo es. No puede ser, pero lo es. Usamos nuestra lengua para bendecir y para maldecir. De nuestra lengua sale agua salada y agua dulce. Bendecimos al Dios y Padre creador y maldecimos a los seres humanos creados a su imagen y semejanza. Santiago concretamente dice, basta, esto no puede ser, y ahí deja todo. Bueno, es nuestra responsabilidad preguntarnos, ¿y entonces cómo sigue la película? La película sigue con algunos comos que quiero compartir con ustedes. Este dibujo tiene algo bastante particular, si ustedes lo ven. Son dos seres humanos que están vinculados a través del lenguaje. A diferencia de los animales, nosotros nos vinculamos a través del lenguaje humano, la lengua humana. Ahora, lo que está en ese hilito, ¿lo ven que une a Juan y a mí? Lo que está en ese hilito, ¿de dónde viene? Del interior de los seres humanos. Entonces, quizás la primera consideración que quiero invitarlos y la movida es no querer controlar la lengua. Probablemente hasta el día que durmamos, hasta el día que se termine el ciclo vital de la vida, nosotros sigamos estando atrapados en la paradoja de una lengua que bendice y maldice. Probablemente seguirán viendo de nosotros, aunque cristianos, agua dulce y agua salada. Probablemente hasta el día que muramos. Entonces,
El juego no pasa por querer revertir eso. Quiero contarte que el plan de redención de Jesús, su vida, su muerte, con crucifixión y su resurrección a la diestra de Dios, no cambió esta condición. No la cambió. Está más que claro que no la cambió, ¿no? Porque si nos escuchamos un poco a nosotros en algunas situaciones, que nos haya dado vida eterna estando muertos en nuestros delitos y pecados, no cambió esa condición. Lo que sí es posible, sin querer cambiar esa condición y controlarla, es madurar. Entonces el impacto que tenga esa lengua en nosotros, que muchas veces trae muerte para nosotros mismos, depresión para nosotros mismos, angustia para nosotros mismos, dejadez de nosotros mismos, abandono de nosotros mismos, porque tu abandono, tu dejadez, tu angustia, tu depresión, tiene un origen que es tu lengua en relación a vos mismo. Entonces, la invitación que quiero hacer desde las Escrituras no es querer revertir esto, es madurar. Y quiero compartir con ustedes algunos aspectos de madurar, para que entonces la lengua sea vida, edificación, bendición, lo máximo que vos puedas en tu vida y en tu existencia. Lo primero, entender que lo que la lengua dice proviene del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No viene de la televisión, no viene de los medios, no viene de TikTok, de Instagram, no viene de una conversación fuerte que tuviste con alguien. Todo eso son los vehículos que se pueden o no, conforme a que hagas con ello, transformar en causa que se radica, que se asienta en el corazón. Desde la abundancia del corazón habla la boca, dijo el Señor. Y si vuelvo a Proverbios, cuando empezamos en el primer versículo, ¿qué abundancia? La abundancia de alimento que le des. Según el alimento que le des a tu corazón y que yo le dé a mi corazón, va a tomar la lengua, va a tomar de ahí. Va a tomar de ahí. Y desde ahí va a ir por el hilito a Juan. Si yo lo ofendo a Juan, es porque hay ofensa en mi corazón. Si yo lo cargo a él con un estado de ánimo pesado, angustiado, triste, es porque hay tristeza y angustia en mi corazón. Ahora, si yo comparto con él entusiasmo, posibilidad, mesura, realismo, porque la vida es cuestión de tener los pies en la realidad y los ojos siempre allá adelante de la posibilidad, ¿dónde está eso? ¿Que lo saqué de un Instagram y se lo di a él? No, está en mi corazón. Entonces, ¿con qué alimentamos nuestro corazón? ¿Con qué lo alimentamos? Dice acá, de la abundancia del corazón habla la boca, atender con qué alimentamos el corazón. Segundo aspecto que quiero compartir con ustedes, conscientes del impacto de las palabras. Las palabras tienen impacto. Y la Biblia dice en Proverbios 12:18, ahí en Proverbios 12:18, que las palabras que salen de tu boca, que tu lengua, que mi lengua expresa, que provienen del corazón, son espadas o son medicina. Son espada y son medicina. Entonces empezar a preguntarnos, ¿cómo están siendo mis palabras conmigo mismo? ¿Son harakiris que me hago, como los japoneses que se clavaban el cuchillo? ¿Son espadas con las que me atravieso? ¿O empiezan a ser medicina para mí mismo? Ni hablar con los demás. La manera que contesto, cómo contesto, en qué momento contesto, ¿son espada o son medicina? Tres, como dice acá, el compromiso que esté en edificar. Dice, palabras que edifiquen. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Algunas lecturas, a mi juicio, un poco fáciles de la Biblia, lo he escuchado en muchos podios. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. No digas ninguna mala palabra. Puedo coincidir que una mala palabra no es adecuada. Pero la idea de corrompida no tiene que ver con las malas palabras. No tiene que ver con las malas palabras. Tiene que ver con la intención de la palabra. Con la intención de la palabra.
Porque yo puedo no estar usando una sola mala palabra con Juan y lo puedo estar destruyendo. Y puedo acercarme de corazón con el amor de hermano y decir, no seas boludo, dale, levántate. Yo creo que vos tenés, este es tu momento. Uy, dijo boludo. Y resulta ser que anteriormente lo destruí y con esto él escucha la naturalidad de un hermano que le habla al corazón y dice, sí, me voy a levantar. No es para que anden diciendo ahora todo el tiempo, no. Después me agarra mi amigo y me dice, ¿qué pasó? ¿Están todos con boludo acá, boludo allá? ¡No! Esto lo editamos después, por favor. Pero quiero compartir la intención del corazón. ¿Se entiende esto? Veo algunos creyentes, algunos ministros que se cuidan tanto de eso y después con la palabra destrozan a la gente. Se paran delante de un púlpito para decir, lo que pasa es que ustedes no están creyendo como el Señor pide y ustedes tienen que poder ajustar sus corazones y ser alguien dignos para Dios. La pelota. Me voy de esa enseñanza, me voy hecho percha. Fue muy prolijito, usó toda la palabra, me destrozó. Pero no usó una solita mala palabra. Hipocresía. Hay mucha hipocresía en el cristianismo. Mucha hipocresía en nuestros púlpitos. Esto no es una apología, una defensa de usar palabras que no usamos. Lo que quiero dejar es el balance de decir, palabras que edifican son las que edifican. Y palabras que corrompen son las que corrompen. Esto es tremendo lo que vamos a ver acá, que es ejercitar el tiempo Selah. ¿Vieron en los salmos cuando se dice un salmo y al final dice Selah? Esa palabra es una de las palabras más difíciles de traer a nuestra concepción occidental. Pero es una bella invitación a tiempo de pausa, de meditación, de reflexión. La Biblia nos invita a madurar en el uso de nuestra lengua si empezamos a desarrollar más tiempos de pausa, de reflexión, de meditación. Cuando yo en mi vida privada me acostumbro a esos tiempos de pausa, de reflexión y de meditación, cuando estoy teniendo una conversación con ella que ameritaría quizás un uso de una palabra que puede ser una espada para ella y la puede atravesar, como yo en mi interioridad ya vengo ejercitando el Selah, quizás tengo el ejercicio y el músculo para decir, pará. ¿Vieron que muchas veces se dice antes de contestar, contá de 1 a 10? Bueno, en neurociencias, cuando enseñamos sobre neurociencia, decimos contá de 1 a 10 y de 10 a 1. 1, 2, 3, 4, 10, 9, 8, 7. Ay, yo no cuento para atrás, no sé contar para atrás. No, entonces no cuento nada. ¡Bruja! Tiempo Selah de meditación. Y lo último, algo que ya lo hemos visto, pausa con tiempo para meditar y reflexionar, Selah. Y lo último, andar con diligencia. ¿Se acuerdan que nosotros vimos en Efesios 5:15 que dice, mirad cómo andéis con diligencia, como sabios, no como necios? Ese andar con diligencia es la atención del escalador. El escalador, cuando va escalando la montaña, está presente, la montaña y él son uno. Esa diligencia, que es la palabra akribos, es mirar dónde vas a poner los dedos y los pies. Atención, diligencia. Entonces, los invitamos desde este lugar, nos invitamos a empezar a prestar atención antes de abrir la boca y liberar la lengua. Entonces, antes de abrir la boca y liberar la lengua, algunos comos. Entender la clave del corazón con que lo estás alimentando. Ser consciente del impacto de las palabras. Mirá para edificar y edificar con tus palabras. Ejercita un tiempo de pausa para meditar y reflexionar. Y anda con diligencia. Fíjate dónde vas a meter tu palabra. Dónde vas a meter tu lengua. ¿Qué vas a decir? Para ser sabio y no necio.